acompaña Carlos Piña de Adiestramiento Integral. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Nos interesa un poco ver cómo aprender a manejar entonces en estas circunstancias las incertidumbres, los cambios, la complejidad que se nos está presentando en la vida. Sí, es interesante porque la incertidumbre siempre ha estado presente durante toda la vida. Lo que pasa es que no hemos estado quizás conscientes de ello, porque bueno, pensábamos muy fácilmente las cosas porque había como predecible las cosas, ¿no? Pero en este momento que todo es cambiante, que nada es estático, se requiere estar más consciente. O sea, estar consciente significa darse cuenta más de qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Buenos días, Carlos, bienvenidos a La Gran Mañana. Muchas gracias. Uno está lleno de información, tanto vía genética, a través de la cultura y a través de la tecnología en estos tiempos. Uno se ha invadido de mucha información y al tener tanta información, evidentemente uno se eleva a un nivel de ansiedad, un nivel de dispersión, un nivel de frustración, de estrés y caos, ¿no? Entonces, uno anda a veces como robotizado con una cantidad de información muy mecánico, muy impulsivo, a veces hasta agresivo, y no toma conciencia que está llenándose de muchos conceptos, pero se está alejando de sí mismo, ¿no? Y al no estar en contacto consigo mismo, evidentemente uno se robotiza, porque se mecaniza, se vuelve muy mecánico. Cuando tú estás en contacto contigo, tú tienes mucho más claros los objetivos, tanto individuales como en pareja, como en familia, como en la sociedad. Y en la medida en que tú estás en el aquí y ahora del momento, tú estás más claro qué es lo que tú necesitas en este momento. Pero hoy, además de luchar contra la naturaleza, equivocadamente por lo demás, tienen que luchar contra sus propias invenciones que amenazan destruirlo. ¿Qué dice usted de eso? Bueno, el encuentro con la máquina ha sido realmente importante en esta década. Lo que pasa es que ha habido quizás por la misma circunstancia que hemos vivido en el tiempo, que nos hemos ido un poco robotizando, ¿no? Y estamos quizás alejándonos del sentir, que viene siendo un poco más en concreto lo que el ser humano debe vivir intensamente, pues, que es encontrar cuáles son sus verdaderas necesidades. Continuamos, amigas, amigos, y ahora vamos a conocer en detalle el libro Los 7 Pilares del Éxito. Bien, bueno, muchas gracias, Jesús. En primer lugar, el cambio ocurre cuando alguien despierta, ¿no? Si alguien está dormido, va a morirse así toda su vida. Cuando alguien despierta, que es justamente el primer pilar, que es la autoconciencia, ¿no? Es darse cuenta qué hago que debo seguir haciendo, qué hago que no debo hacer y qué no hago que debo hacer, buscando los niveles de efectividad. Señoras y señores, muy buenos días. Hoy le tenemos preparado un programa que estamos convencidos que es sumamente interesante. La palabra es suya. Aquí no hay formalidades. Sí, una de las cosas importantes que debemos nosotros tomar en cuenta en estos tiempos de crisis, ¿no? Es que debemos aprender a pensar y actuar ante estas dificultades que estamos teniendo, ¿no? Y uno de los problemas que yo he sentido durante muchísimo tiempo es el problema de que no se hace un contacto con las necesidades reales dentro del rol que cada persona tiene en un momento determinado. Como no hacemos contacto con esas necesidades reales, tenemos un problema de que los objetivos no son claros y no hay una visión de futuro positiva, que podamos decir que sepamos hacia dónde vamos. Usted maneja positivamente su incertidumbre, ¿ah? De eso y mucho más. Vamos a conversar con Carlos Miguel Piña Grau. Claro, y el éxito es personal. Para cada quien define el éxito en lo que considera que se siente bien, se siente feliz. No solamente es económico, sino también es espiritual, emocional. O sea, el éxito es un sentirse bien contigo mismo, ¿no? Un estar vivo y disfrutando estando vivo, ¿no? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Los Profesionales. Un placer saludarlos de nuevo, el equipo que hace posible este programa y por supuesto quien les habla, Ramón Pasquier. Yo a través del tiempo he descubierto que el liderazgo nace, no se hace. Nace. Nace. Y nace porque tú tienes que descubrir cuál es tu misión en la vida. Cuando tú descubres tu misión, estás más consciente de tu razón de ser, el por qué estás aquí, y es mucho más fácil poder descubrir en tus momentos presentes en dónde estás y hacia dónde vas.
¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a Triángulo. Tu percepción sobre el tema, Carlos. En la experiencia que yo tengo, el primer paso para el desarrollo de un nuevo líder es que esté consciente de su rol, ¿no? Si yo no tengo claro cuáles son mis competencias, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que debo sentir, qué es lo que debo decir, evidentemente yo no estoy consciente de cuál es mi rol, ¿no? Y ese es un primer punto que yo creo que es importante. Ese es un despertar de conciencia, un darme cuenta qué es lo que está pasando en lo externo y cuál es la visión de futuro que yo debo crear para poder guiar a otros hacia un destino, ¿no? Ahora, no basta solamente estar consciente. Yo creo que mucha gente verbaliza y comunica muy bien muchas cosas. Es el que yo maneje información y que maneje información útil, ¿no? Sí, amigos, y quién mejor para extenderles esta invitación que Carlos Piña, conferencista internacional, que está con nosotros aquí en el estudio. Claro, además que le doy la bienvenida. Muchas gracias. En la vida, lo que yo he aprendido a través del tiempo es que el ser humano está confundido, es disperso y a veces por ignorancia toma decisiones equivocadas y no encuentra su misión en la vida. Sí. ¿Qué es la autoconciencia? Ese viene siendo el primer pilar. Es despertar. Okay. El darme cuenta quién soy realmente, cuál es mi misión, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Y despertar es no solamente estar con los ojos abiertos, sino estar no confundido. O sea, estar realmente claro cuál es tu norte, cuál es tu misión, ¿no? Y es un proceso donde mucha gente pues despierta a veces muy tarde, ¿no? Y mientras más temprano, mucho mejor. Es el despertar, simplemente. ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, mira, la certidumbre era lo que hasta hace poco se manejaba, que era que las cosas eran predecibles. Pero la incertidumbre es lo que nos va a tocar vivir de ahora en adelante. Que no sabemos qué va a pasar, que no tenemos certeza de lo que puede ocurrir. Y ese proceso nos hace a nosotros encontrarnos más, a darnos cuenta qué es lo que vamos a hacer para empezar a fluir en vez de luchar. Tú sabes que es interesante ver que más bien hay oportunidades. Y en el mundo estamos permanentemente... nos pasan las oportunidades y a veces no las vemos, ¿no? Exacto. Yo diría que el primer paso interesante es estar consciente de dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? Cuando yo tengo claro el norte y hago una introspección, y yo tengo un cuento muy sencillo, que alguien va caminando y se le cae un ojo, ¿no? Y lo recoge y por error lo coloca viendo hacia adentro, ¿no? Se asusta con lo que ve, pero inmediatamente lo voltea hacia afuera y suspira. Ah. Cuando uno está consciente de quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy, me es mucho más fácil elegir y poder encontrar y poder observar dónde hay una cantidad de oportunidades que tenemos en la vida. Buenas noches. Continuamos, amigos de El Venezolano TV. En Aló, buenas noches. Nuestro invitado, Carlos Piña Grau. En Ascue, por ejemplo, la gente que estaba presa y que tenía años ahí que podía morir, ellos tenían una visión de futuro porque ellos querían compartir en el mundo lo que habían vivido. Claro. De alguna manera, la intención es que yo sé que a veces, a pesar de que no existe una realidad externa que está acorde a la que tú quieres, tú tienes que cambiar con una nueva realidad. ¿Quiénes son los ejemplos en la vida como Martin Luther King, que vio un proceso distinto a lo que existía? Evidentemente tenemos que lograr una visión compartida y ahí está un punto clave de no solamente yo, sino tenemos que crear una masa de personas que tengan una visión compartida y que tengan una esperanza con un futuro mejor. Bueno, amigos, seguimos aquí en Chic Magazine y me encanta recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Carlos Piña Grau y él es motivador, es autor de un libro espectacular, se llama Los 7 Pilares del Éxito. Lo tenemos aquí, usted lo tiene en pantalla. Y entendí que si uno no tiene energía, no está vivo. La energía tiene que ver mucho con el proceso de que tu cuerpo, tu mente, tus emociones funcionen bien. Entonces yo empecé a descubrir que el proceso de subir la energía es estar en contacto contigo, saber quién eres, conocerte, ¿no? Hacer una introspección para conocer cuáles son tus fortalezas, tus limitaciones, oportunidades y riesgos, que es conocer tu flor. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El cambio nos cuesta porque tenemos miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder la zona de confort, miedo a las comodidades que supuestamente, entre comillas, tenemos, pero como estamos en una nueva realidad, ya esos miedos hay que enfrentarlos y la única forma de poder fluir con los procesos de cambio es comprometerse sin miedo y tener el coraje necesario para lograr la meta que tú quieres.
Bueno, es una mezcla, ¿no? Yo siento que los cambios se producen cuando tú piensas que tienes que cambiar, cuando tú sientes, tienes la actitud de querer cambiar y dices que vas a cambiar y logras el cambio, o sea, lo logras demostrar en hechos concretos. Excelente.